Hola, mi nombre es Josep. Y yo soy Xavi. Y yo soy Manel y ellos son mis padres. Hace muchos años que estamos juntos, entonces cuando nos conocimos sí que teníamos la intención de tener hijo o hijos, pero en aquel momento era imposible y finalmente cuando se pudo optamos por la adopción internacional. Estuvimos esperando para Rusia, luego hubo problemas, después hicimos Congo. Yo fui al país, tuve el niño 2 meses y me lo quitaron antes de salir del país. Todo eso como persona independiente, metiéndonos otra vez en el armario y escondiendo nuestra relación. Porque la Generalitat nos comentó esto, que deberíamos de ir persona sola, monoparental, masculino, porque estos países tienen diferentes características. Entonces, cuando lleguemos aquí, entonces ya nos casaríamos, adoptarlo, todo. Como también salió mal, pues empezamos la adopción nacional y después de casi 4 años de espera, ya desesperando casi, vino Manel y bueno, y muy bien, desde el primer momento muy bien. Es familia. Es que es tan fácil. Y fue el primer día que salía con Manel de la mano. Ah, sí. Iba con un cochecito, fuimos a coger el autobús en nuestro barrio. Manel, se te caerá el coche, Manel, se te caerá el coche. Y había una señora muy mayor, con bastón, que se acercó a estaba en la parada de autobús y se mira a Manel era así. Y dice, Manel, has de hacer caso al papá y a la mamá. Y empecé. Digo, acabo de salir de casa, o sea, la primera persona que encuentro y ya estamos aquí. ¿Qué hago? ¿Lo escondo? Si lo escondo, el niño se va a pensar que es algo malo. Entonces dije, bueno, todo será que esta señora me ponga aquí y me monte un pollo, pero bueno. Y entonces cogí y le dije a la señora, Manel no tiene madre, tiene 2 padres. Entonces la señora, aquella tan mayor, y estoy hablando de hace muchos años, se miró a Manel y le dijo, ¿sabes qué, Manel? Eso es que te quieren mucho. Y él dijo sí. Lo sé.